Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Cuando nosotros empezamos el tema de gracia, empezamos a hacer una definición de la gracia, pero también dijimos que la gracia, que Dios había dispuesto todo desde el comienzo de los comienzos, ¿para qué? Para que nosotros pudiésemos disfrutar de todo eso. Es muy difícil poder hablar de las cosas de Dios, o es muy difícil en sí, en el mundo, poder hablar de lo que nosotros somos sin que hablemos de quiénes son nuestros padres y nuestros abuelos. Siempre necesitamos traer a memoria, o siempre Dios permite que nosotros traigamos a memoria aquel dicho que mi papá dijo o que mi abuelito dijo. Y es que mi abuelito dijo tal cosa, y de una vez uno lo trae a todo. Es que mi abuelito me hacía a mí ese caldo de papa con huevitos y me parecía delicioso, ¿cierto? A mí me parecía delicioso, de pronto a otros le pareciera de pronto insípido, pero a mí me parecía lo más rico del mundo. Y es así como Dios también nos ha entregado a nosotros todo. Ahí donde tú estás, esa máquina que tú tienes está funcionando al 100%. Y esa máquina está produciendo cosas para que tú puedas en este momento estar ahí, en esa posición en que estás consumiendo energía, ¿sí? Y está gastándola de acuerdo a lo que tú has invertido en ti mismo. Por eso Dios dispuso un templo, se llamó el templo de Dios. La vez pasada habíamos quedado en que íbamos a hablar del mensaje de la gracia. Y el mensaje de la gracia consiste en que, oigan bien, mi amado hermano, vayámonos a 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo, en su bondad, siendo rico, se hizo pobre por causa de ustedes, para que por su pobreza ustedes se hicieran ricos. Amén. Fijémonos que ese Dios soberano, ese Dios omnisciente, ese Dios omnipresente, ese Dios fiel, justo y verdadero, se hizo carne. ¿Para qué? Para venir a nosotros, o sea, se hizo siervo para podernos servir. Porque si nosotros vamos a la palabra, cuando Él fue y dispuso, colocó en sus brazos una toalla, ¿sí? Y un plafón lleno de agua, y se dispuso a lavarle los pies a los discípulos. Y hubo una confrontación entre Pedro y el maestro. ¿Cómo es posible que usted me lave los pies, maestro, si usted es mi maestro? ¿Por qué? Porque ellos tenían esa convicción de que el maestro era alguien muy arriba, muy alto, que no se podía bajar a nivel de ellos, y mucho menos irle a limpiar para lavar los pies.
¿Qué le dijo el Señor Jesús? Si no permites que te haga esto, entonces no puedes entrar al reino. A mi reino. Podrás tener parte conmigo. Y es así como verdaderamente Dios nos mostraba por intermedio de esa expresión de Cristo Jesús, que la bondad de Él infinita, la benignidad, la magnanimidad de Dios es tan grande en el amor de Él, que Él se dio por todos nosotros, y que a pesar de eso Él decidió volverse humano para poder conocernos a nosotros, para poder tener verdaderamente una empatía con nosotros, no una solidaridad, sino era empático con nosotros. ¿Por qué? Porque Él ya sabía nuestro sufrimiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta del Cristo, del Dios Todopoderoso, de eso que Él hizo para poder verdaderamente vivir lo que nosotros vivimos, su dolor, su tristeza, su aflicción, su angustia. Él también la vivió, y Él la vivió en carne propia. Tanto que llegó Él a decirle al Padre amado: Dios Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Y Dios, ¿qué hizo? Le dio fuerza y fortaleza para que Él pudiese pasar la prueba, porque nosotros como humanos no hubiésemos podido pasar esa prueba. Habíamos empezado a decir: ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y en esa medida Dios a nosotros nos dio algo que por gracia nosotros no debemos conocerlos. ¿Por qué caminas tú? ¿Por qué estás tú ahí? ¿Por qué el árbol está en ese sitio? ¿Por qué los pájaros? ¿Por qué los animales? ¿Por qué los pescados? ¿Por qué las aves? Porque Él hizo una creación. ¿Para quién? Para nosotros, para poder recrearse con nosotros. Que de pronto yo vaya con Él y diga: Ale, ¿y este qué es? Ah, no, este es el pajarito, por decir el cornizo, por decir de pronto el azulejo. Entonces Él nos dio a nosotros ese algo, que somos creados, y fuera de eso nos dio por gracia algo que nosotros tenemos que entender, y que Él nos entregó a su Hijo unigénito desde el comienzo de los comienzos. Si ustedes pudieron oír mi devocional, en él podrán comprender cuando Jesús, ¿sí?, se desviste, se quita su vestidura, no la vestidura normal, natural, sino la vestidura carnal, se la quita, igual que cuando Dios le quita la vestidura, le quita la piel al animal para poder vestir la vergüenza del pecado de Adán y de Eva. Y es así como Dios se quita su vestidura para poder vestirnos a nosotros, oigan bien, para podernos vestir, para hacer propiciación de algo que Él había dispuesto en el Antiguo Testamento y en todo el discurrir del principio hasta el fin, mi amor. Pero Él es eterno, Él es Dios del universo. Él no tiene ni principio ni fin. Él colocó el principio y fin por nosotros. Él estableció un comienzo y estableció un final, que de pronto, si usted, mi amado hermano, lo logra entender, ese final puede ser o ir a un sitio de fuego, ¿sí?, y vivir apartado de la presencia de Dios por toda una eternidad, o vivir en la presencia de Dios por toda una eternidad. Y por eso Él vino y estableció, mi amado hermano, vayámonos a Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. La vez pasada les decía que tengo que leer las citas bíblicas para que podamos, algunos que de pronto no tienen tiempo para leerlas, entonces de una vez las conozcan. Dice así la palabra de Dios en Efesios 2, del 8 al 9. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es
el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Por eso, mi amado hermano, nadie puede gloriarse de nada. ¿Por qué? Porque Él estableció unos parámetros desde el comienzo de los comienzos. Él estableció una serie de normas, estableció una serie de enseñanzas, una serie de preceptos y de leyes que si nosotros las cumplimos podemos disfrutar de, dígame bien, de. Eso le dijo él a Adán y a Eva, le dijo: si vosotros podéis comer de todo lo que hay en este jardín, de todo lo que produce el jardín, de todo. Él no tuvo asesión de nada. Y después de que produjeron, entonces le dijo: de este árbol, de este fruto no podéis comer. Era una disposición de corazón. Dígame bien, Él en su propia voluntad de cada uno de nosotros, o de Adán y de Eva, ellos podían tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque Dios les había dado la libertad para poder escoger. Él no los cogió y les dijo, o como muchas veces uno ve que de pronto hay personas que trabajan con los animales, con los caballos, y les ponen al lado, le ponen como una especie de angarillas, una especie como de tapitas, para que el animal pueda caminar de frente y no se eche para ninguna parte. Él a nosotros no nos colocó eso, ni nos colocó algo en las narices para podernos jalar. Él simplemente dijo: de todo podéis comer, menos de esto. Y ahora Él, en su infinita misericordia, dio una palabra profética en Génesis 3:15 para poder venir después en el discurrir del tiempo, en el lugar y en todo, poder venir y verdaderamente, si nosotros, como dice su palabra, si nosotros confesamos por fe y creemos, estamos con convicción y certeza, ¿Él qué hace? Él prácticamente nos injerta en la vid verdadera. Nos lleva a que nosotros podamos disfrutar de ese conocimiento, de ese entendimiento y de esa sabiduría que nos trae la palabra que tiene usted en sus manos, mi amado. Pero no solamente eso, sino que también te da el poder del Espíritu de Dios para que Él te lleve a ti a la verdad, porque es necesario que venga el Espíritu de mi Padre y mío para que vengan y hagan morada en ti, porque tú eres templo de Dios, donde mi Espíritu, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Padre y del Hijo, entonces venga, haga morada con nosotros y nos lleve a ¿qué? A conocer la verdad y nos guíe. ¿Nos guíe en qué? De justicia y de juicio. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios por todo. Pero nosotros, lo digo por mi propia experiencia, ¿sí? Yo no le daba gracias a Dios porque yo supuestamente consideraba que yo producía, ¿cierto? Y que yo tenía fuerzas todos los días. Pero cuando viene la prueba, cuando viene el momento donde viene la enfermedad, que es cuando uno llega y se siente sin fuerza, sin ánimo, sin aliento y tal cosa, es cuando uno empieza a darse cuenta de que hay algo que a uno lo mueve y que le permite permanecer sano todo el tiempo. Sano todo el tiempo. Mire, en el día de ayer yo, a eso de las 10 de la mañana, sentí una debilidad en mi cuerpo, ¿sí? Me sentí como débil y tal cosa, y me sentí como con temperatura y tal. Dije: no, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, pongo sanidad sobre mi cuerpo. Y ¿sabe qué hice? Me puse a hacer gimnasia, me puse a hacer ejercicios, y después me metí al baño y me pedí una ducha. Y ustedes tienen hoy, pero eso no quiere decir que no puedo estar enfermo, es Dios quien me está cubriendo para que yo pueda servirle a ustedes. Pero la enfermedad en sí básicamente es algo que Dios permite para que nosotros podamos conocerlo mejor, podamos penetrarnos más en esa vida de Él, podamos verdaderamente reconocerlo como dice la canción, ¿cierto? Y decir: Señor, me sedujiste, porque estamos seducidos por Él, porque es lo que Dios quiere. O sea, Dios quiere atraernos a nosotros
Él quiere atraerte a ti, Él quiere que tú estés en la presencia de Él quiere que tú puedas disfrutar de todo lo que Él tiene. Es como un padre bueno que de pronto dice: hijo mío, venga, entre a mi casa para que no se moje, para que prácticamente lo cubra, Señor, mí. Como dijo Jesús, tanto que yo pido para que los polluelos se vengan y se metan debajo de mis alas, oh Jerusalén. Y es así como Dios quiere que tú, mi amado hermano, conozcas de Él, aprendas de Él y lo veas a Él, para que tú camines por Él, en Él y para Él, pero no porque tú seas un borrego que tiene algo atado a la nariz o que de pronto tiene atado el cuello y que tiene que hacerle caso porque sí o porque no. Dios a nosotros nos dio una libre voluntad. Esa libre voluntad que a nosotros Dios nos dio prácticamente es para poder tomar la decisión y escoger. Pero en la medida que yo lo conozco a Él, en la medida que yo aprendo a vivificarlo a Él, en esa medida me doy cuenta de que sería el peor negocio de mi vida. Sería el peor negocio de mi vida apartarme de la presencia de Dios. Porque en Él tengo todo. Tengo una guía, tengo alguien que me dice qué tengo que hacer, qué no debo hacer. Tengo alguien que me dice: por aquí no camine. Tengo alguien que me levanta, me sustenta, me alimenta. Tengo alguien que me pone un buen oxígeno. Tengo alguien que básicamente quiere que yo viva lo mejor que pueda vivir. Y yo a veces, por cosas de mi carne, quiero comerme otro pedacito de carne cuando sé que solamente con uno solo tengo y estoy lleno. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y después vienen las preguntas: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo estoy así, Señor? Nosotros, Dios, yo le he comentado muchas veces a una persona con la cual se lleva a la casa a hacer aseo y es cristiana de nacimiento, ¿cierto? De nacimiento. Los padres cristianos y ella es cristiana de nacimiento. Yo le preguntaba, yo le decía: ¿por qué nosotros los seres humanos siempre estamos buscando lo que nos daña, lo que nos produce muerte? ¿Por qué nosotros no oímos ese aparatico que tienen los carros, que empieza a hacer pip, pip, o empieza a producir un botoncito rojo, y usted ya sabe que tiene que llevarlo a revisión porque ya le está botando el aceite? Y si usted lo sigue manejando así, termina con el motor dañado y termina usted prácticamente perdiendo el carro. ¿Por qué nosotros no tenemos ese botoncito? ¿O por qué no oímos ese botón? No lo vemos. Fíjate que en el libro de Job tuvo algo tan bonito, que él, en medio de su enfermedad, él tuvo que vivificar la enfermedad para llegar a un momento dado en el que él dijo: ¿qué dijo él en el capítulo 42? Dijo: Señor, de oídas te había oído, mas ahora veo tu presencia, Señor. Veo toda la naturaleza que tú tienes, Señor. Veo el alimento que tú me das, veo las personas con las cuales yo comparto, camino, ando con ellos. Pero lo bonito de este tema, es que Dios, dígame bien, Dios da al que no se merece. Dios da al que no se merece. ¿Por qué? Porque Él básicamente, está dando al que no se merece, ¿sí? Le da limpieza, lo poda, lo limpia, lo prepara para que esa persona pueda vestir, pueda lucir, pueda tener una cara, ya pueda ser transfigurado. Pero esa persona prefiere mejor seguir ¿en qué? Como dijo Jesús: a los míos vine y no me recibieron, ¿cierto? Y después dice en Romanos capítulo 11, dice que el Señor, el Dios Padre, desgajó, ¿sí?, los pámpanos que eran el pueblo de Israel, o el israelita, para podernos injertar a nosotros los gentiles. Juan 15. Entonces, ¿qué pasa? En esa medida, mi amado hermano, Él da al que no se merece, pero también da
¿sí? Quitando, ¿sí?, al que se merece. ¿Por qué razón? Porque en esa medida, si yo merezco el castigo, si usted merece el castigo, si todos merecemos el castigo porque hemos pecado por naturaleza y porque nosotros tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí?, esas ganas de comer cosas más de la cuenta, ¿sí?, ya se han vuelto en nosotros un hábito, se han vuelto en nosotros un vicio, llámese fumar, tomar, llámese droga, llámese como se llame, ¿sí? Y Dios nos da a nosotros algo que es importante, como es, ¿sí?, la justificación por medio de quién, de su Hijo unigénito. Así lo dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Pero ¿qué necesita usted, mi amado hermano? Necesita confesar por fe. No porque se ponga usted a hacer 40 flexiones de pecho o todo lo que muchas veces cuando uno va al ejército lo pueden hacer, 100 de pecho y tal cosa, ¿sí?, y a correr y a brincar y a cantar, ¿sí? Cuando Dios lo que quiere es que usted confiese que usted verdaderamente reconoce al Hijo de Dios y que verdaderamente usted reconoce el poder de la gracia de Dios. Entonces, de esta forma Dios nos está dando a nosotros. ¿Por qué? Porque Él, fíjense que Él, en este momento de este mensaje, Dios en cada generación, a cada uno, ya trajo a alguien para que ese alguien defendiera la causa y pudiera verdaderamente establecer el parámetro de Dios. ¿Y qué sucedía? Si ustedes lo miran, Noé, Moisés, jueces, todo lo que ustedes quieran ver, Samuel, reyes, todas esas cosas, uno las mira y se da cuenta de que Dios estableció un orden y llamó a alguien para que ese alguien levantara el péndulo y trajera la sanidad. Y es así como entonces, ¿qué pasó? Pues Él conocía, como Él es presciente, como Él es omnisciente, como Él es omnipresente, como Él es soberano, como Él es todo, Él sabía y estableció un tiempo, un lugar, un sitio donde llegaría el momento en el cual vendría, le tocaría a Él en su espíritu reencarnarse en alguien para poder tomar forma de hombre y poder verdaderamente traernos a nosotros que aprendiéramos algo nuevo. Pero Él no vino por los gentiles primero. Él vino por los judíos, por los israelitas. Pero ¿qué pasó con los israelitas? Estaban convencidos de muchas cosas. Y ese es el problema que tenemos, mis amados hermanos. Nosotros estamos siendo llevados por una enseñanza que viene desde el comienzo de los comienzos, viene desde el pecado de Adán y Eva, y que en este momento ha seguido y ha permeado todo, de modo tal que usted ya esa enseñanza, lo malo, lo considera bueno. Y eso es lo que está pasando. Estamos viendo cosas malas y uno oye a personas que uno le dice, wow, esta persona tiene que ser muy inteligente, muy preparada, tal cosa, y esa persona toma y habla y defiende eso malo, lo defiende como si fuera bueno y lo hace sentir a uno. Me vi ayer un señor en medio de mi WhatsApp, que es el WhatsApp de la región donde estoy viviendo, envió un audio, un video, haciendo ver que ese video era bueno para todos. Entonces yo le mandé a decir, qué pena, pero es que yo en mi concepto, con todo el respeto, no estoy de acuerdo con lo que usted dice. Por esto, por esto, por esto. Y después me llegaron otros WhatsApp de otras personas diciendo gracias, tal cosa, gracias por haber dicho eso. ¿Okay? Y uno muchas veces se siente comprometido
cuando uno dice voy a escribir esto, pero uno se siente comprometido porque uno dice que tal que de pronto tenga problemas con esa persona, ¿sí? Pero mucha gente no lo hace por temor, no lo hace por el qué dirán, y acepta cosas, y llega un momento dado en el cual otro que verdaderamente necesite que alguien responda en contra de eso, porque es débil, porque no tiene el conocimiento suficiente, entonces esa persona sí puede caer en la trampa. Y es lo que muchas veces sucede con aquellas personas que hablan de la palabra, ¿sí? Que son falsos maestros. Y así es como, mis amados hermanos, en Cristo nosotros somos justificados, hay remisión, hay salvación y hay redención. Dios, mi amado hermano, Dios nos ama tanto, que Él colocó, por intermedio de un siervo, Él colocó un salmo, y si usted lo mira, es un salmo donde le demuestra a usted cuánto lo ama el Señor. Salmo 23. Leamos si quiere los 2 primeros o 3 primeros versículos. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar. En las aguas tranquilas me conduce. Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Amén. ¿Por dónde me lleva? Por caminos rectos. ¿En dónde me coloca? En pastos verdes. Praderas verdes. ¿Por qué? Por hacerle honor a algo que Él es. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. O sea, Él le hace honor a su nombre, a su voluntad. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, el profeta lo especifica muy clarito, Jeremías. Eso es capítulo 17. Y es así como Dios verdaderamente nos lleva a nosotros a que nosotros podamos disfrutar de eso que Él hizo, ¿sí? Pero que Él, como soberano, sabía que tenía que haber algo para que el pueblo de Él, o sea, para que aquel que quisiera ser salvo, porque esa es la diferencia de ser salvos, todos salvos. Entonces, Él colocó, hijo, aquel que quiera ser salvo, que venga a mí, tome la cruz y que me siga. Y fuera de eso también dijo, aquel que tenga sed, venga a mí y beba, ¿de dónde? De la fuente de vida eterna. Y así como Dios quiere que usted, mi amado hermano, entienda, óigame bien, comprenda, que usted, mi amado hermano, tenga la revelación del poder del Espíritu de Dios, porque es lo que tenemos que buscar, la revelación del Espíritu de Dios en la palabra de Dios, para poder nosotros caminar en verdad, ¿sí? Y poder verdaderamente ser adoradores en espíritu y en verdad, mi hermano. No porque usted cante bonito, no porque usted de pronto levante las manos, grite y tal cosa, sino es cuando usted derrama de sí, usted derrama de usted, mi amado hermano, derrama de usted. ¿Por qué? Porque usted se da cuenta de que ese amor que usted siente, eso que usted siente, que es algo que Dios le ha colocado a usted, porque usted es barro, usted fue hecho del polvo de la tierra, y cuando usted muera otra vez volverá al polvo de la tierra. Usted servirá para que siga el camino, el círculo, ¿sí?, biológico que Dios ha establecido para los seres humanos, para toda la naturaleza. Tendrá que ir usted a un sitio, en ese sitio tendrá usted que dar de sí, ese polvo que usted se convierte, o en ceniza su polvo, eso usted, mi amado hermano, le va a servir ¿a quién? A la planta que está sembrada en esa tierra. Y esa planta, esas hojas que pueden ser medicinales o pueden ser comestibles, pueden también dar un fruto también comestible o medicinal, o unas hojas
unas flores, ¿sí? Eso es lo que Dios verdaderamente nos da a nosotros. A veces oímos a los indígenas hablar de la Pachamama, ¿cierto? ¿Y eso qué? La naturaleza. Y si nosotros somos creyentes, sabemos que la naturaleza es parte esencial de nuestra vida, que tenemos que cuidar la naturaleza. ¿Por qué? Porque es la misma naturaleza quien Dios también le dio la orden de también servirnos. Y si usted lo mira en Génesis capítulo 1, ahorita voy a llevarlos a ver si lo puedo conseguir acá, ese estudio que hice, en Génesis capítulo 1, dice, si nosotros lo miramos en Génesis capítulo 1, del versículo 1 al 3, ¿sí? Está hablando de la creación. Y vio Dios tal cosa, y Dios dijo, hágase tal cosa, se hizo la luz. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo él? En el versículo 8, ¿qué dice, hermano? Ahorita llévelo ahí. Versículo 8, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios así. Dice, a la bóveda la llamó cielo. No, en el versículo 8, ¿es ese? Génesis 1:8, sí, es que está otra traducción. Ah, listo. Okay. A la bóveda la llamó cielo. De este modo se completó el segundo día. Amén. Y en el versículo 5, ¿qué dice? Dice, y la llamó día, y a la oscuridad la llamó noche. De este modo se completó el primer día. Perfecto. Ahora vayámonos con otro que es el versículo número 13. Dice, de este modo se completó el tercer día. Entonces, y si nosotros miramos ese 13 miremos el versículo 9 y 10, que es la producción que en ese momento se está dando. Amén. Entonces Dios dijo que el agua que está debajo del cielo se junte en un solo lugar. Amén. Para que aparezca lo seco. Amén. Y así fue. Siga. A la parte seca Dios la llamó tierra. Siga. Y al agua que se había juntado la llamó mar. Listo. Perfecto. ¿Y ese qué pasó? ¿Con eso qué produjo? El versículo número 15. Perdón, el número 12. ¿El 12 ya? ¿Ya vio el 12? No. Léame el 12. La tierra produjo toda clase de plantas, hierbas que dan semilla y árboles que dan fruto. Y Dios vio que todo estaba bien. Amén. La tierra que produjo plantas y árboles, ¿sí? Que dan semilla y que dan fruto, ¿cierto? Listo. Ahora vayámonos a este versículo, que es el versículo 24 y 25. Dice, entonces Dios dijo que produzca la tierra toda clase de animales. Perdón, ¿que produzca qué? La tierra. La tierra. Recuerda que la tierra ya había producido ¿qué? Hierbas, ¿sí? Plantas y frutos. Ahora, ¿qué dice el Señor? ¿Que produzca la tierra qué? Toda clase de animales. Amén, siga. Domésticos y salvajes, y los que se arrastran por el suelo. Amén. Y sigan el 26. Y así fue. Dios hizo estos animales y vio que todo estaba bien. Amén. Siga. Entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. El mismo día, listo. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y amén, sobre lo que se arrastra por el suelo. Amén, perfecto, muy bien. Sí, ven que ya prácticamente estamos ya dándonos cuenta de la importancia que tiene la creación de Dios. Que Dios tiene un orden establecido para todo, pero primero que todo Él hizo el universo, Él hizo la tierra. Pero ¿qué hizo? Él no nos colocó a nosotros con la misma situación que Marte, que Mercurio, que Júpiter, sino colocó un sitio especial para que nosotros pudiésemos vivir. Porque si nosotros lo miramos,
Los que han viajado a la luna tienen que llevar una escafandra y tienen que llevar oxígeno, porque no pueden vivir sin el oxígeno, porque no hay oxígeno en ese sitio. ¿Hasta ahí más o menos? ¿Qué dice el pueblo de Dios? Amén. Perfecto, listo. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando ya llegamos y miramos ese caminar de Dios en todo, vayamos a ver algo más importante, y es que vamos en el versículo 20 al 22, ¿qué dice el Señor? Amén. Luego dijo Dios que produzca el agua toda clase de animales. ¿Quién? El El agua. agua. Listo. Y que haya también aves que vuelen sobre la tierra. ¿Y qué más? Entonces probó Y así animales en el agua y animales y aves que vuelen sobre la tierra, ¿sí? Y así fue. ¿Y qué fue ese día? Ese día, vayámonos entonces al versículo 19, versículo 23. De este modo se completó el quinto día. Amén. Entonces, si se miran, o sea, Dios se estableció para cada cosa un tiempo, un lugar, ¿sí? Y también estableció, ¿sabe qué? Un espacio. Un espacio. El pescado no puede salir del agua porque le falta el oxígeno. Nosotros no podemos volarnos para Júpiter porque no podemos hacerlo. No nos dieron alas. Nos dieron inteligencia, conocimiento, ¿sí? Pudimos hacer cosas para podernos transportar de un sitio a otro sitio, pero teniendo en cuenta el poderío, la soberanía de Dios. Y es lo que el hombre le ha faltado, ¿cierto? El hombre no ha querido reconocer que Dios es soberano y que Él estableció unos parámetros, ¿sí? Estableció unos espacios, ¿sí? Yo me preguntaba, yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué? Porque yo pude tener la oportunidad de quedarme en Europa, ¿sí? Y le dije, Señor, ¿por qué yo no me quedé en Europa? Pude haber quedado, porque tuve todas las oportunidades para poder, me daban el puesto, me pagaban bien y la cosa. Pero hubo algo más dentro de mi interior que me hizo regresar a Colombia, ¿ven? Y era el amor a mis padres y el amor a la tierra que yo había nacido. Pues yo tenía que venir a servir a mi tierra, tenía que servirle a aquellos que me han dado algo para yo poder ser algo. Y yo, sin darme cuenta, en medio de todo mi cosa, porque yo antes era inconverso, sí, yo me regresé, ¿sí? Bueno, alabado sea el Señor, amén. De esta forma Dios verdaderamente nos lleva a que nosotros podamos comprenderlo y entenderlo a Él. Vayámonos para Hebreos capítulo 4, para poder verdaderamente nosotros ver lo que Dios quiere con nosotros, porque este es lo que yo digo, este es el mensaje que trae esta revelación de Dios. Leamos capítulo 4, versículo 1 hasta el 3. Amén. La palabra de Dios dice: por eso, mientras todavía contamos con la promesa de entrar en ese reposo de Dios, debemos tener cuidado, no sea que alguno de ustedes no lo logre, porque nosotros recibimos el anuncio de la buena noticia, lo mismo que ellos también la recibieron. Pero a ellos no les sirvió de nada el oírlo, porque no se unieron por la fe con las que habían obedecido el mensaje. Pero nosotros, que hemos creído, entramos en ese reposo del cual Dios ha dicho: por eso juré en mi furor que no entrarían en el lugar de mi reposo. Sin embargo, Dios ha terminado su trabajo desde que creó el mundo. Fíjense que ahí el Señor nos dice: temamos. ¿Qué dice? ¿Qué dice en su lectura? Es que la mía es diferente. Debemos tener cuidado, no sea que alguno de Sí, ustedes no entonces, lo logre. Que nosotros tenemos que tener cuidado o temer, pues no sea que nosotros, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo,
alguno de nosotros perezcamos. Oigan bien, perezcamos. ¿Por qué culpa? La tenemos en el versículo 2. Por no creer, ¿cierto? Y la palabra de Dios dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, ¿por qué? Porque la buena nueva se anunció para todos, por igual, mi hermano. O sea, para todos es, Dios nos llamó, hizo un llamado. Hizo un llamado a muchos, por no decir que a todos. Desde el comienzo de los comienzos, Dios hizo un llamado. Dios le dijo a Adán y Eva, no podéis comer de este fruto porque si coméis, moriréis. ¿Sí? Seréis expulsados de mi presencia. Entonces dice aquí, dice la palabra en Hebreos, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Era una condición, o sea, había una condición, así como para Adán y Eva hubo una condición, así como para todos en la creación hubo una condición, en el discurrir de los tiempos cada uno tenía una condición. ¿Qué le dijo Josué en el capítulo 24? ¿Qué le dijo al pueblo? Si vosotros queréis ir a hacer lo que quieran, hagan lo que quieran. Yo en mi casa serviremos a quién? A Jehová. Se estaba establecido. Entonces hay unas condiciones que Dios establece para nosotros que tenemos que cumplirlas o tenemos que verdaderamente hacerlas, y si no tenemos fuerzas para hacerlas, Él nos va a dar a nosotros la fuerza para poderlas hacer. ¿Por qué? Porque la estatura, o sea, los pensamientos y el camino de Dios es más alto que los pensamientos y el camino de nosotros. Pero Él va a hacer algo, Él hace algo, o ya lo hizo, mejor dicho. ¿Y qué dice después? Dice, pero los que hemos creído, ¿entramos dónde? En el reposo. En el reposo de Dios. O sea, podemos ya estar tranquilos, estamos en el reposo de Dios, mi amado. Y nosotros muchas veces aún estamos pensando que no lo tenemos a Él, que aún prácticamente estamos por fuera, cuando Él es Él el que hace la obra por nosotros. No queriendo decir que nosotros nos acostemos, nos pongamos a ver televisión, venga para acá y yo oigo la prédica y yo veo televisión y listo, ahí estoy en el reposo. No, ese no es el reposo. Para mí, reposo es cuando usted, mi amado hermano, ve a un anciano que va pasando en la calle y de pronto tiene problemas, y usted lo que hace es que usted quita de su tiempo y le dedica al anciano para poder ayudar a pasar la calle, y usted entra en un reposo en su corazón. Hay alegría, hay gozo en sí. ¿Ve? ¿Por qué? Porque Dios trae la paz, que es la última canción que yo recibí hoy. Y esa paz que viene de lo profundo de nuestro ser es la que verdaderamente nos lleva a que nosotros podamos vivir en el gozo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que dejar de hacer cosas? Óigame bien, cosas. Tenemos un vicio, ¿sí? Y de pronto decidimos dejar ese vicio y entregárselo, y decimos, Señor, dame la fuerza para poder yo calmar este vicio, ¿sí? Esta carne. ¿Qué sucede con el tipo que tiene el vicio de fumar? ¿Sí? Inicialmente él va a sentir necesidades. ¿Por qué? Porque su cuerpo entra en un proceso, la máquina lo va a necesita que usted le meta esa nicotina para poder supuestamente, oigan bien, entre comillas, considera que si usted se fuma ese cigarrillo, se calma su estrés y usted va a estar mejor. Oigan bien, no es así. ¿Por qué? Porque es que el enemigo se ha metido en su mente y le ha hecho ver a ustedes cosas. Entonces, ¿qué sucede? Hay una canción en el mundo que yo la oí hace aproximadamente, ya tengo 80 años, ¿sí? Oigan bien, estaba 10 años antes. Una que decía, fumando espero al amor que yo quiero, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Pues lógico, la gente pensó que había que fumar para poder esperar el amor que quieres. Y resulta que lo que pasa es que estaba esperando la muerte que quieres, ¿no? Amén. Sufrir del pulmón. Esa
así, mi amado hermano, como Dios verdaderamente establece unos parámetros para que nosotros podamos cumplirlos, pero no porque sea una obligación, óigame bien, no es algo que sea de puño, no es algo que sea, como decía el refrán, zanahoria en la mano derecha y garrote en la mano izquierda, ¿sí? No, es algo que usted tiene que, el Señor quiere que usted aprenda, conozca lo que Él anhela, lo que Él quiere, ¿sí? Para que usted camine en lo que Él le ha dado a usted para que lo pueda disfrutar, mi amor. Él quiere que yo disfrute de todo lo que Él produce. Ustedes se preguntarán, dirán, bueno, ¿y qué hacemos con aquellos que de pronto que va caminando y de pronto decide, le llega una plata, un dinero, bastante cantidad de plata, y entonces decide apartarse un poquito del Señor porque le llegó? Porque es que, mi amado hermano, resulta que tenemos un templo donde hay habitaciones, y si yo cierro esa habitación y de pronto llega el dinero y la habitación que está cerrada es esa, se va a abrir, y ahí viene el problema, porque no le he entregado a Dios todo lo que corresponde al templo. Debo entregarle todo para que Él pueda limpiar todo, para que pueda asear todo, para que pueda sacar aquello que no me sirve, y que en el momento en que venga esa tentación, que yo tenga el conocimiento, el entendimiento y el saber por qué no debo aceptar eso. Óigame bien, mi amado hermano, todas las tentaciones, sea en la carne, sea en la mente, todas tienen una justificación, o en otras palabras, todas tienen una causa y un efecto. Todas tienen una causa y un efecto. Si usted decide fumar, tiene una causa por la cual usted tomó la decisión de fumar. ¿Sí? Decidió usted fumar, ¿por qué? Porque es que si usted fumaba, cuando usted empezó a fumar, de pronto se dio cuenta de que usted estaba más calmado, más tranquilo. ¿Sí? Y en su mente empezó a gestarse esa memoria, ¿sí?, de satisfacción dentro de su mente, igual que en la carne, igual que en todas las otras tentaciones. Y con el transcurrir del tiempo, cada vez que usted tiene un estrés, inmediatamente va y busca de ese mecanismo para poder solucionar. Aquellos que necesitan de la droga, pues van y buscan la droga para poder supuestamente sentirse satisfechos, contentos. Y en la medida que sigue eso, se vuelve un hábito, se vuelve un vicio, de modo tal que el día cuando usted vea a querer salirse de eso, requiere entrar a un sitio, o que de pronto por el milagro de Dios, ¿sí?, como pasó en mi vida, que fue un milagro de Dios, yo decidí dejar de fumar. Yo me fumaba un paquete de cigarrillos al día en Malboro, y el día que yo tomé la decisión de dejar de fumar, ese día yo al día siguiente ya no fumaba. Pero eso es un milagro de Dios, es algo que Dios estableció. ¿Por qué? Porque de pronto, pues, mira que estoy, en qué condiciones estoy hoy. Pero a veces requerimos de ir a un sitio para poder ser desactivados, pero progresivamente. Y esa desactivación progresiva me lleva a que si yo me mantengo, permanezco, pero entiendo el por qué me estoy desactivando. Oiga bien, yo no puedo decirle a un tipo que tiene un vicio de un cigarrillo que fume porque se va a morir. Y él dice, no, pues tengo que morirme siempre. No importa, pero si le explico el por qué, él no va a morir, sino que él va a entrar en un proceso de una enfermedad donde va a vivir una pérdida de oxígeno, va a tener necesidad de tal cosa, va a ser dificultad, entonces él va a tener temor de vivir esa experiencia, y de pronto en un momento dado él acepta ir y hacer el tratamiento. ¿Sí me comprendieron hasta ahí? Es así como Dios quiere que usted, mi amado hermano, comprenda e entienda la gracia que Él nos dio a nosotros, porque es una gracia que Él nos dio a nosotros, a pesar de todo, a pesar de que usted, como la vez pasada lo comentaba, a pesar de que usted tenga un problema
sea pecador, Dios no le quita a usted la lluvia, Dios no le quita a usted los cielos. Ahora voy a castigarlo, ¿por qué? Porque se lo merece. No, Dios busca que alguien venga a su presencia y esa persona ore por usted, esa persona básicamente clame al Señor por usted, ¿sí? Pero usted puede decir, como le pasó a Jonás en el comienzo: Señor, pero es que yo para qué voy si ese es un pueblo, está perdido, ¿cierto? Según el concepto de Jonás. Pero Dios, ¿qué hizo cuando él llegó? El pueblo se arrepintió y duró 40 años convertido al Señor. Y es así como entonces de pronto en un momento dado viene esa persona y viene a mí caminar y yo oro por él, yo le clamo al Señor, le pido por él. ¿Y quién es el que tiene la voluntad de salvarme? ¿Quién es el que puede salvarme, mi amado hermano? No soy yo, no es esto que está escrito, sino es la voluntad del Padre Todopoderoso en su soberanía, de acuerdo a su gracia y al llamado que Él tenga para cada uno. ¿Sí me comprendieron? No es que usted venga, mi amado hermano, haga la oración de fe y listo, y usted salga a la calle y usted, ¡ay, qué felicidad! Yo soy salvo. No, hermano. ¿Por qué? Porque hay unas condiciones que Dios estableció desde el comienzo de los comienzos. Y Él, lógico, Él tiene un pueblo escogido. Él tiene un pueblo. Él tiene un pueblo escogido, mi hermano. Pero un momento seguimos la secuencia, porque si no, entonces nos perdemos, ¿vale? Y es así como entonces, vayámonos al versículo 16 de ese mismo capítulo, mi amado hermano. Pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Amén. Sí. Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Amén. ¿Qué es lo que dice el Señor ahí? Dice por lo siguiente, voy a leer la causa. Dice: porque no tenemos un coge que no pueda compadecerse de nosotros, de nuestras debilidades, ya que Él fue tentado en todo, como nosotros lo somos ahora. Aún, la única diferencia, que Él no pecó. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, ya Dios dispuso un sumo sacerdote, una persona, un ser, ¿sí? Que ese ser vino por nosotros, canceló la deuda, ¿sí? Pagó la deuda. Óigame bien, mi amado hermano, y es usted que tiene que reconocer que ya su deuda fue cancelada. Si usted sigue convencido de que está en pecado, hermano, es usted que vive convencido de que está en pecado. Usted no ha querido reconocer la sangre del Cordero, usted no ha querido reconocer el efecto de Dios cuando Dios dispuso en su gracia infinita, especial sobre nosotros, para que nosotros pudiésemos llegar. El plan de Dios es que todos, mis amados hermanos, todos puedan oír la palabra de Dios y confiesen, ¿sí?, que Jesús, y puedan seguir en su palabra para que puedan caminar en Cristo Jesús y en el poder de su Espíritu, ¿eh? Hasta ahí estamos, ¿cierto? Pero tenemos, Dios dispuso un sumo sacerdote, y ese sumo sacerdote vino, pagó por nosotros el precio, y la gente aún sigue. O sea, hay personas que están criticando o están diciendo que Jesús vino solamente en carne, y otros dicen que Jesús vino solamente en divinidad. ¿Eh? Resulta que Jesús vino en carne y en divinidad. ¿Por qué? Porque era Dios. Pero Él, como Dios, tiene que ser ordenado y tiene que ser respetuoso. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que Él tenía que respetar su posición que había tomado. Si no, veíamos en la mujer del flujo cuando lo tocó. ¿Qué dijo Él? ¿Quién me tocó, cierto? Porque sintió que salió algo de Él. Pero Él no supo quién me había tocado. Y si Él hubiese sido divino, pues o sea, Él era divino, pero Él se vació completamente de su divinidad para volverse como nosotros. Para ser como nosotros.
para tener los mismos sentimientos, el mismo dolor, la misma alegría, el mismo gozo con nosotros, de nosotros. ¿Ven? Pero él podía, en un momento dado, él podía tener otras cosas, ¿sí? Que era, como decir, usted me va a decir, bueno, pero ¿por qué él conocía el pensamiento de los demás? Porque era algo de él, porque era divino, podía hacerlo. Pero eso no quitaba que él no fuera hijo de hombre. Porque era necesario que él fuese hijo de hombre para poder pagar el precio, porque es que el valor, o sea, ¿cómo le explicaría? De pronto, la moneda especial que tenía que cancelar era ese, que fuese hijo de hombre, para poder ser recibido el precio. Por eso yo lo coloqué cuando hice el devocional, yo lo coloqué, él colocó, en lo alto colocó ¿qué? Todas las cosas. Se quitó, o sea, él se presentó completamente desnudo, se despojó a sí mismo. Es así como entonces yo quiero que nosotros entendamos ese mensaje, mi amado. Pero fuera de eso, óigame bien, dice de modo que acerquémonos ¿con qué? Con fundamento al trono del cual nos imparte ¿qué? El favor, para que podamos recibir misericordia y encontrar favor en nuestro tiempo de ¿qué? De necesidad. Tenemos que ir a la presencia del Padre. Tenemos que pedirle al Señor en la palabra y en el poder de su Espíritu que Él a nosotros nos ayude, nos guíe, nos dirija. No somos nosotros, no es la fuerza de nosotros. Porque fíjense que en Juan capítulo 1, versículos 12, 13, 14 y 15, ¿qué dice la palabra? La palabra dice que Él, ¿sí? Él no es hijo de hombre, sino que fue adoptado. Nosotros fuimos adoptados ¿en qué? En espíritu. ¿Sí? ¿Ven? Nosotros no somos nacidos de carne ni de sangre, sino del poder del Espíritu de Dios, de la fuerza y la voluntad de Dios. Amén. Y es así como Dios verdaderamente quiere que nosotros podamos. ¿Por qué razón? Porque el acercarse a Él, que en griego es parousia, es esa libre expresión del que lo piensa, del que lo hace con franqueza y con confianza, sin temor y con valentía. Cuando usted va a la presencia de Dios a pesar de, y Señor, pero es que yo cometí este error, Señor, pero esto es fuerte, usted no me va a perdonar, usted tal cosa. Vayamos a la presencia de Él y confesémosle nuestro pecado y digámosle, Padre, mi pecado es este. Si nosotros miramos el hijo pródigo, ¿qué hijo? Padre, voy a ir a la casa de mi padre y voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Ven? ¿Y qué hizo cuando llegó? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y el padre qué estaba haciendo? Tenía un látigo en la mano para poderlo cascar. Tenía verdaderamente una forma en su boca para poderle gritar y decir, hijo, madre, bueno, ¿listo? ¿Ven? O tenía de pronto, ¿qué hizo él? Lo abrazó, lo cubrió, así como a nosotros, cuando nosotros somos injertados en la vida verdadera, Él nos cubre a nosotros, ¿con qué? Nos cubre a nosotros con su manto. Nos cubre a nosotros con su cuerpo, nos cubre a nosotros así como Adán y Eva fueron cubiertos con las pieles, Él a nosotros nos cubre, Dios nos cubre y permite que nosotros crezcamos en medio de Jesús, en medio de la vida verdadera, injertados en Él y recibiendo de la savia. ¿Qué savia estamos recibiendo? La savia del Padre, porque es el que nos alimenta. Y podamos verdaderamente, ¿sí?, después de conocerlo bien, permanecer en Él, tener temor de Él y prácticamente obedecerlo en todo. ¿Para qué? Para poder dar fruto. ¿Y fruto qué? Grande, abundante y remecido. ¿Y a quién? ¿Para quién? Para nuestros hermanos, para nosotros mismos. Y poderle también brindar a Él, porque cuando Jesús vino a la higuera, ¿qué le dijo? Dame de comer. Y en ese momento esa higuera, que era el pueblo de Israel, no estaba capacitado para darle de comer porque no había dado ni flores y aún le faltaba el fruto.
No porque no fuera el tiempo de la cosecha, porque en Jesús la cosecha es en cualquier momento. Eso me gusta que haya hablado sobre eso porque es importante. Judas anduvo con el Señor Jesús todo el tiempo. Todo el tiempo. Usted puede andar con la palabra, usted puede venir aquí todos los días, usted puede estar aquí, agacharse, acostarse en el piso, levantarse, producir cosas, anduvo con el Señor Jesús todo el tiempo. Pero como decía mi abuelita, estuvo en la universidad, pero la universidad no entró en él. ¿Me comprendieron? Estuvo en la universidad, pero la universidad no entró en él. Él estuvo en el poder del Espíritu de Dios y en el poder del Señor. Yo me lo imagino a él, sí, cuando él fue, porque yo creo que él tuvo que haber ido de par en par, porque eran 12, para poder ir, ¿sí? Romper cadenas, ¿sí? Sacar demonios, todas esas cosas, y llegaron todos contentos y felices y le dijeron: maestro, qué felicidad, qué belleza, ¿sí? Que muchas veces nos puede pasar a nosotros, ¿sí? Que de pronto llegó el hermano y me dijo: uy, pastor, usted oró por mí y yo me sané a la media hora. Porque es cuando el Señor le dice a Pedro, le dice: apártate de mí, Satanás, porque me está haciendo caer en ¿qué? En egolatría, egocentrismo. Me empiezo a crecer y a creer que soy más. ¿Y qué es lo que hace el alfarero cuando ve que la vasija está mal? La destruye, ¿cierto? Y vuelve otra vez y hace una vasija nueva. Y viene ese proceso de Judas, ¿sí? Donde él, a pesar de haber estado como dice un apóstol, de aquellos que han estado en la casa, dice que no son de nosotros. Estuvieron con nosotros, pero no son apóstatas. ¿Sí? Han hablado de cosas, pero no son. ¿Sí? Y es cuando viene la palabra y me dice a mí, donde dice: maestro, dice, ¿usted qué hace? ¿Usted qué hace aquí en la fiesta si usted no puede estar en la fiesta? No tiene el traje para la fiesta. No está adecuado. Pero es que yo he predicado en su nombre. Judas, yo he hablado contigo, Judas. Yo estuve contigo, Judas. Yo fui y saqué, Judas. ¿Yo? Pero ¿qué dijo Jesús en Juan capítulo 17? Padre, yo te pido por los que tú me diste, pero no te pido por el que ya estaba perdido, ¿cierto? Entonces tenemos que orarle mucho al Señor para que Él verdaderamente nos dé a nosotros revelación, entendimiento y sabiduría. Y es así como entonces, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos dice: acerquémonos. ¿Sí? Acerquémonos ¿a dónde? Acerquémonos ¿a dónde? Al trono de Dios Altísimo. Dígame bien, no nos debemos acercar al lugar santo. Ya lo tenemos. Ya estamos en el lugar santo. Ya usted está siendo alimentado, ¿por qué? Por el pan de bendición, de la proposición. Ya usted tiene la luz y el poder del Espíritu de Dios, ¿sí? Y ahora usted camina con el Señor Jesús. ¿Y Jesús qué dijo? Rompió el manto, rompió el velo. ¿Para qué? Para que pudiésemos nosotros acercarnos ¿a dónde? Al santuario de Él, a la presencia de Dios. Por eso, mi amado hermano, usted puede, oiga bien, en su voluntad usted puede estar en la presencia de Dios o no estarla. Pero si usted está plenamente en convicción y en certeza, y usted sigue el caminar, oiga bien, caminar en Cristo y en el poder de su Espíritu, usted está en la presencia. Usted es cristocéntrico. Usted es cristocéntrico, mi hermano. Judas no, porque Judas le reparaba. Judas lo que miraba era él cuando le entraba la bolsita, ¿sí? Para él poder coger el diezmo de la bolsita, ¿sí? Coger el diezmo de la bolsita, ¿sí? Es que ese perfume se vale 300, ¿y por qué lo vamos a derramar ahí?
Oigan bien, qué ofensivo. Qué ofensivo. ¿Cómo es posible que él diga que por qué vamos a derramar, vamos a ungir al Señor si es el maestro? ¿Por qué yo le doy a mi maestro un obsequio, ¿sí? Y el otro viene y dice, ¿y por qué le dio ese obsequio? Ese no lo merecía. Era mejor que lo vendiéramos tal cosa. ¿Y qué decía Judas? Que lo demos en platica y lo metamos aquí para poderlo dar a los pobres, ¿cierto? Pero el pobre era él, ¿cierto? ¿Sí me han entendido hasta ahí? Vamos bien, ¿cierto? Entonces resulta que llegamos a un proceso en el cual que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento. Nosotros decimos que en el hebreo se llamaba Adán, ¿sí? Y para decir, vamos prácticamente esto, gracia, simplemente como sustantivo género. Es la actitud bondadosa de quién, de parte de Dios, ¿a quiénes? A nosotros, a los seres humanos, y también a los animales, porque Dios también tuvo gracia con todo, con las plantas. Porque llueve para quién. ¿Será que él dice las plantas no merecen recibir el agua? A todos nos lleva por igual, buenos y malos. Pero él tiene un yad que es también una gracia que se llama la mano abierta de Dios y el brazo extendido de Dios. Y es lo que hizo Dios con nosotros. Dios con nosotros, él extendió su brazo y abrió su mano y nos dijo, venga, yo quiero llevarlos, yo quiero que ustedes entren conmigo. ¿Qué le dijo Dios a Caín? A la puerta estoy. A la puerta estoy. O sea, le dio la opción para que él pudiese verdaderamente escoger a Dios. ¿Y por qué? Y eso me da a entender a mí que Dios lo dio perdonar a él. O sea, tenía perdón para él. O sea, ese pecado que él había cometido, Dios se lo iba a perdonar. ¿Por qué? Porque él tenía la soberanía y tenía la justicia, porque él es justo, fiel y verdadero. Esperaba que Caín tomara la buena decisión, pero tomó la mala. Y llegó a una nación, a una humanidad, al capítulo 6, donde hubo necesidad de ¿qué? De que hubiese la destrucción de toda la humanidad. Oigan bien, animales, perros, gatos, toda la humanidad. Todo lo creado. Pero ¿qué dice en el capítulo 6, versículo 8? Sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. Bueno, en la palabra mía dice que con gracia, Señor Noé. ¿Cierto? Pero es que la gracia, o sea, yo no sé, o sea, sería semánticamente hablando, pero la gracia para mí no son buenos ojos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener buenos ojos, aún yo tengo buenos ojos para mirar a Manuelito. ¿Sí? Manuelito me cae bien, ¿cierto? ¿Listo? Lo veo, guay, tal cosa. Pero el amor de Dios, o sea, la gracia infinita de Dios es algo más profundo, íntimo, interno. Íntimo, interno. Sigamos. Además de eso, la gracia de Dios en el Nuevo Testamento ya vino dada por ya vino establecida, o sea, ya la indicación por lo que nosotros teníamos que ir era al griego, y en el griego es caris. Y fíjese que en caris dice que la gracia es el favor inmerecido, es el gozo, es el regocijo, es el dar, es el regalar gratuitamente, es aquel acto que produce placer de aquel que lo recibe y del que lo da. Pero la gracia en Dios es algo mucho más profundamente, que yo creo que lo entiendan. O sea, el amor de Dios es algo muy profundo, muy íntimo, muy intenso. El amor de Dios o sea, no tiene comparación. Yo miraba el amor que mi hija le tiene a su hijo. ¿Sí? A usted lo conoció ayer. Y yo decía, es que ella se levanta a cualquier hora, y si este mocoso se levanta, empieza a llorar y tiene que darle lo que él le pida,
¿sí? Y si es necesario le dice, sáqueme, y le toca sacarlo, y ella con sueño, como sea, recién acostada, lo que sea, ¿sí? Haber trabajado todo el día, tiene que levantarse por ese amor que tiene por el hijo. Y verdaderamente, para uno poder conocer el amor del padre, tendríamos que ser mujeres. O sea, yo digo que la mujer conoce mucho el amor del padre cuando tiene a su hijo, ¿sí? Es que es cierto, es algo que es cierto. Es que la madre se da. Uno como padre puede que uno le diga, venga mija, déle esto al chino para que compre ropa y tal cosa, pero la mamá se esmera por darle al hijo lo que mejor le queda al chino, que conoce sus gustos. ¿Sí me comprendieron? ¿Sí me comprendieron lo que es la diferencia de esa gracia de Dios? La gracia de Dios, por más de que Él quisiera quitármela, porque yo soy malo, ¿sí? Por más de que yo quiera quitármela, vamos a la mamá, le dice el chino, así sea el chino más malo, que le guste la droga, que le guste tal cosa, y por eso le insulta, le pega, y la pone y le necesita, Señor, perdóname porque no sabe lo que haces. Bueno, pues estoy hablando del amor de esa mamá. Sí, hasta estamos de acuerdo. El amor edifica, forma y disciplina, pero estoy hablando del amor de esa mamá dentro de la parte natural. Porque si la mamá esa hubiese nacido, o si las mamás de nosotros hubiesen nacido dentro del campo cristiano, conociendo la palabra, yo creo que yo estaría muy bendecido por Dios, demasiado bendecido por Dios. No había caminado 45 años en mal, pero es la bondad, la gracia de Dios la que permitió que yo pudiese venir aquí donde estoy, igual que ustedes, mis amados hermanos. Cada uno de ustedes, la pastora quiere hablar algo. Denle el micrófono para que se oiga aquí tal cosa. Entonces, es que lo que pasa es que la gracia. A ver, yo no he querido confundirlos a ustedes, mis amados hermanos, porque es que hay una pelea cuando un grupo habla, salvos por gracia, y siempre salvos. Y hay otro grupo que dice que salvos, pero para poder ser salvos tenemos que, ¿sí?, hacer la confesión de fe. ¿Sí? Hay unos que dicen que sí, son salvos porque han hecho la confesión de fe y prácticamente pueden seguir haciendo lo que quieran hacer, y otros que dicen somos salvos, hemos hecho la conversión por la confesión en fe, creyendo que lo que estamos diciendo es verdad. Y eso es lo que yo he querido. No he querido que ustedes lleguen a tener ese, por eso les comentaba la vez pasada, les decía, tenemos que hablar de una cosa que se llama la doctrina de la gracia. Estoy esperando que el Señor me diga, me autorice para poder hablar de la doctrina de la gracia. Porque es una doctrina, pero una doctrina ¿en qué sentido? Está sesgada por el conocimiento, el entendimiento y el saber de aquella persona. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona me puede mezclar los arrianos y los calvinistas. Me pueden mezclar una serie de cosas y usted va y oye al arrianismo y va y oye al calvinismo y dice usted, wow, ¿y qué diferencia hay en esta? Hasta que usted no profundice. Pero ese hecho de la gracia de Dios es lo que yo quiero que ustedes entiendan, es que la gracia de Dios es general, es general, o sea, es para todos. O sea, no hay una gracia de Dios que no sea general, es para todos igual por igual. Todos nacemos, todos nos levantamos, todos aspiramos el aire, todos caminamos, todos, hasta el que maneja un camión como el que prácticamente está trabajando en la mina de carbono, ¿okay? Todos nos levantamos y todos pensamos que nos va a ir bien. No, estamos convencidos, tenemos fe, tenemos esa convicción y esa certeza. Pero yo le pregunto, ¿hasta dónde? Por eso tenemos necesidad muchas veces de saber quiénes son los que verdaderamente permanecen en el camino del Señor. Porque yo les he hablado a ustedes de tener un conocimiento que Dios nos lo da, y una permanencia que es cuando hablábamos de la paciencia. Recuerda que para poder tener esas dos cosas combinadas
Sí, yo podía prácticamente hacer lo que llamaba la obediencia. ¿Recuerdan un dibujito que les traje? Donde tenía diferentes colores, el color rojo, el color verde y el color amarillo. Es eso, o sea, entonces ¿qué pasa? Si yo digo, vamos, hay una gracia general, ¿listo? General, pero hay una gracia que yo puedo recibir por intermedio de mi fe, mi convicción, mi certeza, pero tengo que caminar en el Señor, así como le pasó a Adán y a Eva. A Adán y a Eva Dios le permitió disfrutar de todo, no había nada que no pudiese disfrutar, y fue eso que él dijo, crecer y multiplicados sí, y sojuzgar. ¿Qué tenían que hacer? Sojuzgar. Los perros, los animales y todo le tenían a ellos respeto y tal cosa porque era la decisión de Dios. Cuando vino el pecado, ellos perdieron, todos perdimos naturaleza adánica, todos perdimos, y al perder todos, ¿qué pasó? ¿Hacia dónde íbamos? ¿Hacia dónde vamos? O sea, tenemos dos caminos, el camino de la perdición o el camino de la salvación, el camino de la luz o el camino de la oscuridad, el camino de la vida o el camino de la muerte por muerte eterna. Y a nosotros Dios nos ha entregado el camino de la vida, el camino de la salvación. ¿Por intermedio de quién? De aquel. Pero tenía que venir un tiempo. ¿Por qué? Porque a uno les dijo, ustedes tienen que educar, ¿sí? Entonces, ¿qué me dijo a mí? Eduque usted a Manuelito, eduque a Andrés, tal cosa, para que ellos puedan ser salvos. ¿Sí? Ellos crean, conozcan mi palabra, y yo no los eduqué, sino que yo les dije a Manuelito, usted tiene que traerme, ¿sí? Todos los días tal cosa, entonces usted tiene que levantarse a las 3 para que pueda hacer tal cosa, y ¿sí? Lo que le produce fue cargas. Por eso Jesús dice, yo no vine a abrogar la ley, yo vine fue a que el que esté trabajado y cargado venga a mí y tome de mí la carga. ¿Para qué? Para que pueda verdaderamente soportarla y pueda verdaderamente ser salvo. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que todo esto, además de lo que yo les he dicho, hay una base de un compromiso de Dios con nosotros. Y esa base del compromiso de Dios con nosotros, que es con toda la creación, es como cuando usted tiene un hijo, usted tiene que, parece a trabajar. A ver, no, aquí yo me levanto tarde. No, ahora levántese temprano porque usted tiene un compromiso con el chino que usted tiene ya. Ese casón tiene un compromiso. Tiene que vestirlo, tiene que alimentarlo, tiene que darle de todo. Ese compromiso que Dios tuvo con nosotros desde el comienzo de los comienzos, ¿cómo lo estableció? ¿Cómo lo fijó? Por medio de los pactos. Él hizo con nosotros un pacto, Él hizo con nuestros padres un pacto. Y estableció con nuestros padres el pacto tanto, ¿sí?, de Dios hacia el hombre, ¿sí?, como que, como provisión inagotable e íntima y un acercamiento, ¿sí?, confiado. ¿Solo por qué? Solamente por su gracia. Eso está en Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 10. Pero leamos del 5 al 7. Entonces, de esa forma es, sí, hay diferentes tipos de gracia. Dice la palabra de Dios así: Dios no ha puesto bajo la autoridad de los ángeles de este mundo futuro del cual estamos hablando. Al contrario, en el lugar de las Escrituras alguien declara: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Por un poco de tiempo lo hiciste algo menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y honor. Fíjense que, si quieren leer los otros versículos, sí, el 8 y el 9. Todo lo sujetaste debajo de sus pies. Así que al sujetarlo todo debajo de sus pies, Dios no dejó nada sin sujetarlo a él. Sin embargo, todavía no vemos que todo le sea. Fíjense que el mismo Pablo lo dice clarito. O sea, Pablo establece en Hebreos, así como en Romanos,
Pablo establece en Hebreos como en Romanos, él establece el parámetro donde nosotros tenemos que estar con él. Por ejemplo, vamos en Romanos capítulo 1, Pablo hace una locución a lo que es la creación. Y fuera de eso también Pablo dice, ¿por qué? O sea, que la persona le puede decir, pero es que nosotros no hemos sido educados, no hemos sido enseñados. Es lo que le pasó al pueblo de Israel. No educó al extranjero, no lo educó para poder corresponder con lo que Dios le había dado. Es como decir, usted trabaja en una entidad, ¿sí?, que tiene que hacer helados, ¿sí?, y usted produce los helados, pero usted no los vende, no los entrega para que la gente coma los helados. ¿Qué sucede con el helado producido? Pues se pierde. Y eso le pasó al pueblo de Israel con nosotros. Y a nosotros no nos puede pasar. Por eso el Señor dice, id y predicar, ¿qué? Las buenas nuevas, el Evangelio de Dios. ¿Amén? ¿Ya cumplimos el tiempo? Bueno, mis amados hermanos, todo me parece bien. Me parece bien que levanten la mano y que básicamente hablemos sobre cada cosa, o sea, las inquietudes de su corazón, mi hermano. Porque ese es el plan de esto. El plan de esto es que usted pueda verdaderamente ser llevado a una posición, a un sitio donde usted conozca. Usted pueda determinar qué está haciendo. Y no que de pronto puede estar oyendo otras voces, oyendo otros llamados, oyendo otras prédicas y tal cosa, y usted está confundido de las cosas. Por eso era necesario. ¿Listo? Cerramos los ojos. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Papito Dios, porque tú eres grande, hermoso y precioso. Gracias porque tú traes el querer como el hacer, Señor. Tú nos llevas, Señor, por el caminar tuyo, Señor. Tú permites que nosotros cada día estemos más en ti y menos en nosotros. Que podamos, Señor, discernir. Que podamos, Señor, nosotros, ¿sí?, ser cabeza y no cola, hermano Dios. Que podamos verdaderamente, Señor, traer el mensaje, Señor, pero el mensaje en ti, en tu palabra, Señor. Sé tú, Señor, siendo propicio a todos nosotros. Llévanos con bien en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén.